precisamente grabar la presentación para que quede, por supuesto, una evidencia del avance correspondiente y, por supuesto, para que quede, para que ustedes tengan acceso a la información. Bien, la tercera unidad habla acerca de las directrices de la auditoría ambiental según la norma ISO 19011 en su versión 2018, de tal forma que precisamente esta herramienta por supuesto, es muy valiosa y nosotros como auditores ambientales la vamos a requerir, la vamos a utilizar para poder, por ejemplo, elaborar lo que sería nuestro plan de auditoría, que es el trabajo final de grado o el trabajo final que se va a utilizar precisamente para poder demostrar la competencia adquirida, precisamente las destrezas y las habilidades que ustedes han adquirido durante el semestre. En este sentido, en esta presente unidad, nosotros vamos a dividirla en al menos 2 sesiones, entre 2 a 3 sesiones, porque la idea es precisamente hacer y garantizar de que ustedes puedan precisamente acceder a la información y puedan comprenderla. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta primera sesión? Vamos a hablar acerca, por supuesto, de los principios de la auditoría. ¿Qué implica lo que en este caso, según la norma ISO 19011, respecto a los principios? Vamos a hablar acerca de lo que es la integridad, la confidencialidad, la independencia, la imparcialidad, las evidencias y los riesgos. Luego analizaremos lo que sería la gestión de un programa de auditoría, donde vamos a incluir prácticamente la identificación de los objetivos, de los riesgos y oportunidades que tienen que ver con el proceso de auditoría como tal, el establecimiento del programa, la implementación del programa, el seguimiento del programa de auditoría que se puede implementar o que se debe y tiene que implementar una organización que cuente con un sistema de gestión. No se olviden que ya sea bajo un sistema de la norma ISO 14000 o un sistema bajo la norma ISO 9001, se establece en el 9.3 el proceso de auditoría interna. Este proceso de auditoría está íntimamente relacionada precisamente con la ISO 19011 porque incluyen prácticamente todos los aspectos que nosotros vamos a empezar a ver en este momento. Es decir, esta etapa, esto nos va a permitir, por supuesto, el poder trabajar lo que sería nuestro plan de auditoría. Entonces, esta parte, por supuesto, les pido que puedan, como quien dice, prestar la debida atención para poder comprender a un máximo, de tal forma que podamos elaborar nuestro plan de auditoría sin ningún tipo de contratiempo. Ya la parte de ejecución, si ustedes quieren llamar a esto, se llamaría etapa de planificación como tal, o etapa de preauditoría, donde incluimos los principios y la gestión del programa. Esta etapa sería la etapa precisamente que estaría relacionada con la ejecución o la etapa de auditoría como tal, ¿no es cierto? Esta sería nuestra segunda etapa prácticamente, donde nosotros vamos a realizar la auditoría como tal y vamos a establecer los procedimientos necesarios precisamente para el levantamiento de la información, de las evidencias necesarias para luego, en una siguiente etapa, poder evaluarlas y garantizar, por supuesto, el desarrollo y la evaluación de forma concreta. Finalmente, estaríamos hablando de la etapa de post-auditoría con la evaluación de la competencia y evaluación de los auditores. Criterios de evaluación, sistema de métodos, evaluación del auditor, mejoramiento, mantenimiento y mejora del plan de auditoría. Bien, vamos a empezar entonces. Hoy, en esta sesión, vamos a hablar de manera muy concreta precisamente acerca de los principios de la auditoría ambiental. Hablaremos un poquito de esto y para precisamente hablar de la ISO 19011 tendríamos que de repente hacer un poquito de un análisis respecto precisamente a la historia de esta misma norma y que va a estar íntimamente relacionado con lo que viene a ser en este caso los sistemas de gestión de la calidad. Y ustedes saben muy bien que la primera norma
o la primera versión que contempla esta norma se aprueba precisamente en el año 1987. Con el pasar de los años, la ISO, que es el organismo internacional de estandarización, establece precisamente o crea la famosa ISO 10011, 1, 2 y 3, que son tres elementos, tres normas, es una familia de normas que permiten precisamente el desarrollo de los procesos de auditoría. De tal forma que la idea era el desarrollo o la implementación del sistema de gestión, pero también el poder precisamente evaluar a través de procesos de certificación. Para ello, para poder acceder a un proceso de certificación, era necesario e indispensable el poder precisamente implementar todo un mecanismo que va a permitir precisamente el desarrollo de las auditorías. A partir de esta versión, ya cuando se mejora la norma o se actualiza en el año 1994, de igual forma, esta norma, esta familia de normas de la familia de lo que viene a ser en este caso la 10011, migra y se convierte en la ISO, perdón, se convierte en ISO 14010, 14011, 14010, integrando precisamente todos los procedimientos y estándares necesarios para los procesos de auditoría. Y fíjense, si ustedes analizan esto, cuando nosotros ya establecemos estas herramientas, estamos hablando de que esta misma norma o esta familia de normas va a permitir, por supuesto, evaluar a sistemas de gestión de la calidad, pero también a sistemas de gestión ambiental. Unos años más tarde, en el año 2002, esta 14010, 11 y 12 se convierten precisamente en la 19011 en su primera versión, que sería precisamente la del 2002, y que va a permitirnos precisamente hacer los procesos de auditoría para ambos sistemas de gestión. Finalmente, hay una actualización en el 2011 y por supuesto, vuelvo a un poquito como quien dice a analizar que ya en el 2018 se aprueba la última versión, la última revisión, y es la que prácticamente está vigente en este instante, que es precisamente las directrices de la auditoría bajo los sistemas de gestión, ya sea de la calidad y ambiental. De tal forma que prácticamente esta familia, esta norma, básicamente va a permitir el desarrollo de los programas, la implementación de los programas, de los planes de auditoría en un sistema de gestión. Es decir, brinda precisamente las condiciones necesarias. Entonces, bajo este sistema se garantiza la implementación, la auditoría, la evaluación y el seguimiento a sistemas de gestión bajo la norma ISO 14000 y la ISO 9001. De tal forma que lo que antes se conocía como ISO 10000 o la ISO 11000, mejor dicho, y luego se conoció como ISO 14010, se convierte en ISO 19011, que es la que precisamente está vigente en la actualidad. Esto garantiza, como habíamos mencionado, precisamente el poder implementar estas normas que nos van a llevar precisamente a esta herramienta. Y fíjense que cuando se genera el último cambio, cuando se aprueba la última versión, que es la versión del 2018, esta norma, esta familia de normas que viene a ser en este caso la 19011, no solamente ya audita los sistemas de gestión de la calidad y o medio ambiente, sino también trabaja lo que viene a ser en este caso la nueva versión de la ISO 45001. ¿Qué implica la ISO 45001? Habla precisamente respecto a lo que serían los sistemas de seguridad, de gestión de seguridad y salud ocupacional, por supuesto en su última versión. En este caso la versión 2018. Antes de eso, la ISO 45001
se llamaba en este caso OSAS 18000, para que de repente, si hay alguien de ustedes que maneja un poquito de información y de datos, OSAS 18000 hoy en día es ISO 45001. También bajo esta misma norma, la ISO 19011-2018, nosotros podemos hacer auditoría a las organizaciones que tengan precisamente el implementado lo que viene a ser en este caso los sistemas de gestión para organizaciones que manejen alimentos, que trabajen precisamente con la seguridad alimentaria, que trabajen con el tema precisamente de cadenas alimentarias, con la más allá precisamente lo que sería precisamente la cadena de suministro, la industria cárnica, los hornos, todos los procesos, todas aquellas precisamente aquellas organizaciones que trabajan con este sistema de normas. Es decir, prácticamente es una norma de estandarización y desarrollo que permite precisamente garantizar la seguridad alimentaria durante todo el transcurso de la cadena de suministro. A eso nosotros llegamos a dominar lo que sería ISO 22000 también en su última versión. Fíjense que si ustedes aplican, manejan y conocen lo que sería la ISO 19011, estaríamos hablando de que prácticamente podríamos auditar 4 normas, 4 sistemas diferentes de normas de estandarización. Y por supuesto, esto debe de garantizarnos de que se va a desarrollar de forma adecuada y pertinente para poder precisamente desarrollar las auditorías necesarias para la implementación, para la evaluación de un sistema de gestión bajo estas normas. ¿Cuáles son los puntos que tiene o los capítulos que forman parte de esta norma? Tenemos básicamente 7 principios, empezando por lo que sería el alcance, las referencias normativas, los términos y definiciones. Como siempre, fíjense si nosotros recordamos un poquito el contenido que tiene lo que sería la ISO 14000 o la ISO 9001, vamos a tener prácticamente estos 3 o estos 4 primeros puntos que estaríamos hablando de que tendrían exactamente, en este caso, los mismos puntos. Ahora, es importantísimo que recordemos que estos puntos son referenciales. ¿Qué implica que sean referenciales? Que en realidad permiten precisamente tener ciertos elementos que nos van a coayudar, que nos van a permitir precisamente desarrollar lo que viene a ser en este caso los procesos. Ahora, estos no son auditables, no son estos 3 puntos, desde el alcance, referencia normativa y los términos de definiciones, son de apoyo, son referenciales y nos permiten precisamente el poder entender un poquito más incluso lo que sería el capítulo número 4, que habla acerca de principios de la auditoría, el 5 acerca de lo que es la gestión del programa de auditoría, el 6 que habla acerca del desarrollo de la auditoría y finalmente el 7 que habla acerca de la competencia y evaluación de los auditores. También en esta norma prácticamente vamos a tener varios anexos que nos van a ayudar a comprender un poquito más cómo se debe desarrollar el proceso de auditoría propiamente dicho. Entonces, que básicamente nosotros debemos de aprendernos lo que serían los capítulos 4, 5, 6 y 7. Ahora, para poder comprender, para poder precisamente desarrollar estos capítulos, es indispensable que le tiremos, como quien dice, una mirada a lo que sería precisamente el, el capítulo 1, 2 y 3, porque nos brindan el soporte teórico, nos brindan precisamente la referencia necesaria para poder comprender estos puntos que antes hemos descrito y que son indispensables para cualquier tipo de sistema. Llámese una ISO 14000 y una ISO 9000, o una ISO 45000 o la ISO 22000. Entonces, precisamente vamos a hablar de estos 3 primeros capítulos, desde el 0 prácticamente hasta lo que viene a ser el capítulo número 3, que habla acerca de las referencias.
y vamos a explicar un poquito a qué se refiere o cuáles son sus características respecto a lo que dice la norma ISO 19011. El capítulo 0, que habla acerca de la introducción, vamos o explica de manera muy concreta precisamente los tipos de auditoría en los cuales una organización que ha implementado precisamente un sistema de gestión se ve comprometida, porque vuelvo a insistir, aquella organización que ha decidido ingresar a este mundo, pues tiene que estar consciente de que prácticamente va a desarrollar procesos de auditoría durante no solamente una o dos veces por año, sino durante toda su vida útil, siempre y cuando, por supuesto, decidan mantener esta certificación. Si quieren mantener la certificación, están obligados a implementar lo que viene a ser la ISO 19011 y a poder precisamente gestionar sus procesos de tal forma que se pueda garantizar de que la organización cumple o desarrolla sus procesos de forma eficaz y eficiente. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto y cómo se evidencia esto? A través de la implementación de esta norma. Entonces, nosotros tenemos tres grandes tipos de auditoría. Auditoría de primera parte, de segunda y de tercera parte, que también nosotros ya lo hemos visto, como quien dice, en otras etapas del contenido de la materia. La auditoría de primera parte es una auditoría interna. Como dice su nombre, esta es desarrollada precisamente por un auditor que es parte de la organización, que es parte precisamente de la empresa que ha implementado el sistema, que por supuesto tiene los conocimientos necesarios, tiene las habilidades necesarias respecto a lo que son los procedimientos de auditoría, pero por sobre todo que también domina, en este caso, lo que sería la ISO 14000 o la ISO 9000 o la ISO 45000 o la norma que está siendo auditada, que se pretenda auditar. Para todas estas normas, también es indispensable que este auditor conozca y maneje, por supuesto, los criterios que están establecidos en la ISO 19011. La auditoría de segunda parte es una auditoría precisamente desarrollada por un proveedor externo, para que podamos de repente entender. Mi industria es una industria azucarera que elabora azúcar, que elabora, en este caso, este, alcohol, o de repente para que podamos entenderlo más. Supongamos que somos Enbol. Nosotros como empresa Enbol, proveedora o las que somos los quienes fabricamos la Coca-Cola, para poder garantizar que las materias primas que estamos utilizando estén conforme a los criterios de calidad que nosotros mismos estamos exigiendo como organización, podemos hacer una auditoría a un proveedor externo. En este caso, quien nos provee de azúcar, que es uno de los elementos indispensables, una de las materias primas indispensables para la elaboración de la Coca-Cola, y que se pueda garantizar de que ésta cumpla con todos los estándares de calidad que el ENBOL que está señalando, vamos a desarrollar precisamente lo que sería la auditoría como tal. Entonces, sería una auditoría de un proveedor externo. Ahora, una auditoría de segunda parte también precisamente sería aquella que se va a desarrollar por un organismo externo, por una parte interesada. ¿Quién es la parte interesada para que podamos de repente recordar un poquito de esto? Nosotros habíamos dicho que en el capítulo número 4, en el análisis del contexto, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos un análisis del contexto, nosotros estamos identificando, hemos hecho un análisis del contexto interno y también del contexto externo. Hemos identificado a los actores que forman parte precisamente de la organización, pero luego hemos hecho un análisis precisamente en la cual se ha identificado las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Supongamos, eh, supongamos que nosotros somos la empresa, la carrera en la empresa, en este caso es carrera de contaduría pública, ¿no es cierto? ¿Quién sería una parte interesada
interna para la carrera. Parte interesada interna serían los estudiantes, ¿no es cierto? El personal administrativo y también el profesorado o los docentes. Parte interesada externa para nosotros sería, por ejemplo, el ilustre consejo universitario. Sería el rector como máxima autoridad ejecutiva de la organización. O puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Educación o el Colegio de Auditores. Es decir, que de alguna manera estas partes interesadas son aquellos organismos, aquellas instituciones que de alguna manera, de forma positiva o negativa, se van a ver influenciados cuando, en este caso, cuando una carrera como la nuestra, pues logra implementarnos un sistema de gestión. En este sentido, pues en este caso, por ejemplo, el Colegio de Auditores garantiza o quiere garantizar o quiere ver precisamente cómo nosotros como carrera estamos implementando los diferentes procesos para poder sacar excelentes profesionales al mercado. Entonces, estos señores nos pueden auditar, ¿ya? A eso se refiere precisamente como auditoría de segunda parte, aquella desarrollada por un proveedor externo o aquella que es desarrollada por en este caso, una parte interesada externa. Una auditoría de tercera parte es básicamente una auditoría de certificación o acreditación que se pueda implementar precisamente para poder llegar a certificar la norma. Nosotros hemos dicho que vamos a implementar el sistema de gestión ambiental. ¿Quién certifica que si la carrera de contaduría pública cumple con los procesos y si estos procesos cumplen con los requisitos de la ISO 14001? ¿Quién garantiza esto? Precisamente los órganos o los organismos certificadores. En Bolivia, ya lo hemos hablado, está INORCA, está la TUB, también existe Irán, existe Beurevas Veritas, existen otros organismos que de repente no tengan una base en Santa Cruz o que no tengan una base en Bolivia, pero que sin embargo son instituciones o son organismos que están avalados a nivel internacional. Por consiguiente, el poder contratar, el poder asimilar que estas personas o estas organizaciones vengan, con seguridad que tendrían un costo mucho más elevado que el hecho de poder contratar de repente a INORCA, porque ellos tienen presencia en Santa Cruz, tienen oficinas en Santa Cruz, los auditores son de Santa Cruz, por supuesto. Esto va a garantizar precisamente que podamos alcanzar este gran objetivo. Y de repente, por supuesto, a un costo mucho más accesible, en que si nosotros contratamos una empresa cuya base sea Buenos Aires o que esté precisamente en Sao Paulo o en Río de Janeiro. Entonces, la auditoría de tercera parte prácticamente es aquella desarrollada por un organismo certificador. La ISO 19011, ya cuando hablamos nosotros un poquito de los requisitos, es una norma que orienta precisamente el sistema de gestión de los procesos de auditoría. Es decir, gracias a esta normativa, nosotros vamos a poder desarrollar el proceso de auditoría de forma óptima, garantizando que podamos cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en cada una de las normas antes mencionadas, llámese ISO 9000, 14000, 45000 o 22000. Es decir, brinda no solamente los principios de auditoría, sino también establece cuál va a ser el procedimiento para la gestión, para la implementación, para la ejecución, e incluso se habla muchísimo del proceso precisamente de mantenimiento y de evaluación de los auditores que van a garantizar precisamente el desarrollo de la auditoría de forma eficiente y de forma eficaz.
El alcance que tiene la ISO 19011 es aplicable para todas las organizaciones que necesitan planificar y llevar a cabo auditorías internas, auditorías externas, llámese auditoría de primera parte, de segunda o de tercera parte, o simplemente pretendan llegar a gestionar o administrar un programa de auditoría. Es decir, el alcance de esta norma es válida, como ya lo habíamos mencionado, precisamente para todas las normas, para todos los tipos de sistemas, llámese ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o la ISO 22001. Entonces, prácticamente este sistema, esta norma, permite de forma muy eficaz, muy rápida y muy sencilla el poder planificar, ejecutar y evaluar un programa de auditoría. Las referencias normativas, pues podríamos hablar de que la referencia que estaría relacionada son como base estas de acá. Esta es la base que tendría esta norma. Si se puede decir así, esta es un poquito de historia, como quien dice, cuál es la base histórica que tiene como referencia normativa, precisamente esta familia de normas que se crearon en los años 90 y 96 y que finalmente permitieron lo que sería la gestión de la ISO, la creación y la promulgación de la ISO 19011. Esta es la base precisamente que tiene en cuanto a lo que sería precisamente las directrices para los sistemas de gestión, para las auditorías para los sistemas de gestión. Llámese, inicialmente, fíjense, inicialmente se hizo solamente para los sistemas de gestión de la calidad y ambiental, pero ahora, por supuesto, a partir del 2011, la 19011 permite auditar prácticamente, es decir, integra el procedimiento de las auditorías prácticamente para todos los sistemas de gestión. Es decir, que el proceso de auditoría que se va a desarrollar sería el mismo para esta familia de normas. Y no solamente esta familia de normas, sino también para las nuevas que se vayan a crear. Es decir, el proceso de auditoría seguiría precisamente este mismo procedimiento. Cuando nosotros hablamos de términos y definiciones, y aquí vamos a hablar algunos conceptos que son claves, que son importantes, como viene a ser, por ejemplo, auditoría. ¿Qué es una auditoría? Es un proceso sistemático, independiente, documentado, que nos permite obtener evidencia objetiva para poder evaluarla de forma objetiva, por supuesto, con el fin de poder llegar a determinar si la organización cumple con los criterios de auditoría. Y aquí volvemos a encontrar varios elementos que ya nosotros veníamos precisamente anunciando, que veníamos precisamente analizando. El primero tiene que ver, por ejemplo, con el tema del criterio de auditoría, ¿no es cierto? Otro de los criterios, otro de los elementos claves precisamente para poder entender que es un proceso de auditoría, pues es que, como dice su nombre, que la auditoría es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque sigue precisamente una planeación, sigue unas diferentes etapas, diferentes pasos para poder desarrollar la auditoría. Es independiente porque los auditores son y tienen una independencia objetiva en cuanto al desarrollo de la auditoría. Más allá de que sea un auditor interno, este tiene que tener no solamente el conocimiento necesario para poder llevar a cabo la auditoría, sino también que debe de garantizar precisamente que los resultados sean elocuentes, que sean objetivos, que sean independientes, que garanticen la idoneidad del proceso de auditoría. Es documentada porque prácticamente lo que nosotros hacemos durante el programa de auditoría es levantar, es solicitar registros, es solicitar evidencia para luego, por supuesto, a partir de esta evidencia objetiva que nosotros vamos a encontrar, podamos precisamente evaluarla
con el objetivo de poder determinar la eficacia y eficiencia que tiene la organización respecto precisamente a los criterios de auditoría. ¿Qué hayamos dicho que eran los criterios de auditoría? Los criterios de auditoría son las normas susceptibles a ser tomados en cuenta, durante el programa de auditoría. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a auditar un sistema de gestión bajo el principio y la norma ISO 14001 de una carrera X, por ejemplo, de la carrera de Contaduría Pública, entonces, por supuesto, vamos a hacerlo así. El sistema de gestión de la calidad de la carrera de Contaduría Pública. Entonces, un criterio de auditoría sería precisamente los requisitos establecidos en la ISO 9000, ¿no es cierto?, en su versión 2015. Pero cuando estamos hablando de la carrera, también sería parte de los criterios de auditoría el estatuto orgánico que tiene nuestra universidad. El estatuto orgánico, ¿no es cierto? Así como también resoluciones del Ilustre Consejo Universitario, resoluciones del Consejo Facultativo y todo aquello que atañe en el desarrollo precisamente de las actividades cotidianas que tiene la empresa. Entonces, eso sería criterios de auditoría. ¿Hay auditorías combinadas? Por supuesto que sí. ¿Por qué decimos que hay auditorías combinadas? Porque en muchas ocasiones, principalmente aquellas empresas que están precisamente dentro del rubro petrolero, ellos van a precisamente a tener sistemas de gestión integrados. ¿Qué significa esto? Que ellos han implementado y han aprobado o que pretenden aprobar una certificación en cuanto a la ISO 14001, la 9001 y la 45001. Por consiguiente, ellos cuentan con un sistema de gestión integrado. ¿Qué va a implicar esto? Que la auditoría precisamente va a permitir la evaluación de 1, 2 o 3 sistemas de gestión que formen parte precisamente de la organización. ¿Qué es el plan de auditoría? No es otra cosa que la descripción de las actividades y de los detalles acordes precisamente a un programa de auditoría. Y el programa de auditoría son aquellos arreglos que para un conjunto de una o más auditorías dentro del programa de auditoría, que ya también lo habíamos visto nosotros anteriormente, ¿no es cierto? En el programa de auditoría va a generarnos, como dice su nombre, un programa en el cual se van a establecer 1, 2, 3 o más auditorías internas y al menos una auditoría de certificación, de seguimiento o recertificación por parte del organismo certificador, por ejemplo, por parte de INORCA. Y todo esto se va a establecer a través de un programa que se va a aprobar para lo que sería la gestión 2022. Un programa muy similar a esto se tendría que pensar para la gestión 2023, en el cual se incluya nuevamente el desarrollo de 1, 2, 3 o más auditorías internas. ¿De qué va a depender? De que pueda haber una auditoría, como mínimo una auditoría interna, o 2 o más auditorías. Pues muchas veces depende, en este caso, de las condiciones que tenga la organización, de los medios con los cuales se cumpla o que se cuente precisamente para el desarrollo de la auditoría. Y por supuesto, también va a depender mucho de, por ejemplo, de las condiciones necesarias para este proceso, es decir, de los recursos que pueda asignar la alta dirección para la ejecución de los programas de auditoría. Criterios de auditoría, pues son el conjunto de requisitos usados como referencia frente al cual se va a comparar con la evidencia objetiva. Efectividad es la medida en la cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Entonces, lo que vamos a hacer durante un programa de auditoría no es otra cosa que buscar evaluar precisamente este elemento. Nosotros queremos llegar a evaluar si una organización cumple con esto, si sus procesos son efectivos, si son eficaces, si cumplen con los requisitos establecidos.
alcance de la auditoría, pues precisamente es el alcance y los límites que tiene una auditoría. No se olviden que cuando se implementa un sistema de gestión, perdón, por ejemplo, cuando la carrera o el organismo, cuando la carrera, por ejemplo, ha implementado un sistema de gestión de la calidad, ellos establecen el alcance. Este alcance estará, por supuesto, dentro de lo que viene a ser en este caso su sistema. Dentro del manual de calidad, por ejemplo, dentro de su manual estará precisamente el alcance de su sistema, pero también estarán definidos los requisitos que no deben ser tomados en cuenta por las condiciones, por las características propias que tiene la carrera. Entonces ellos van a identificar si el 1 o el 8.3, el 8.2, el 8.1 de repente, ¿no es cierto? No puede ser tomado en cuenta durante la auditoría. Entonces la propia carrera precisamente define los límites de lo que viene a ser en este caso su sistema. En cuanto a lo que sería la evidencia objetiva, son aquellos datos que van a respaldar la existencia o la veracidad de algo. La evidencia de la auditoría en cuanto a los registros serían las declaraciones de hecho, cualquier otra información que es pertinente y que está precisamente regulada por los criterios de auditoría y que por supuesto sea verificable. Los hallazgos son los resultados de la evaluación que genera precisamente como evidencia el programa de auditoría, recopilada durante o frente precisamente los criterios de auditoría propiamente dicho. Algunos términos que son importantes tomar muy en cuenta están relacionados como por ejemplo con la conformidad. Nosotros habíamos dicho precisamente que la conformidad no es otra cosa que el cumplimiento de un requisito, y una no conformidad sería por supuesto todo lo contrario, el no cumplimiento, una desviación al cumplimiento de un requisito. Nivel de cumplimiento, esto ya nosotros alcanzamos precisamente cuando precisamente podemos evaluar estos elementos de ahí, de tal forma que precisamente una vez que estemos en este proceso de auditoría y al momento de elaborar nuestro informe final de auditoría, nosotros presentamos un resumen de las fortalezas, de las oportunidades de mejora, de las no conformidades menores y de las no conformidades mayores encontradas. Y a partir de ahí, más o menos, se puede llegar a determinar precisamente el nivel de cumplimiento que se tenga respecto a lo que es el plan de auditoría, de tal forma que se pueda evidenciar precisamente una correcta implementación del programa de auditoría y por supuesto su ejecución como tal. Los requisitos de una auditoría o los requisitos de un programa, de un sistema de auditoría, es la necesidad o expectativa que se establece con el objetivo de poder precisamente evaluar de forma implícita u obligatoria precisamente dentro de lo que viene a ser el sistema de gestión de una organización. La competencia es la capacidad que tiene una organización de poder aplicar el conocimiento y la destreza para poder lograr precisamente los resultados previstos. Y desempeño pues no es otra cosa que simplemente el resultado mensurable, en lo cual nosotros vamos a poder precisamente llegar a evaluar nuestro sistema de gestión. Bien, hoy en esta sesión vamos precisamente a quedar en este punto para que ya en una siguiente sesión hablemos de manera muy concreta lo que sería precisamente el capítulo número 4, que sería los principios de auditoría, para luego ver el tema del programa de auditoría, el capítulo número 6, el capítulo número 7, dentro de lo que viene a ser el sistema de gestión de una organización como tal. Entonces vamos a pasar en este caso a las consultas necesarias.